capaz de acá a 2 años se empieza a subir y no sabe cómo arrancar. Con esa breve introducción sobre mi persona, más que nada, voy a empezar a ir un poco a los bifes, que es lo que nos trae acá, lo que son las estadísticas y el fútbol. Eh, no es novedad para absolutamente nadie que consume fútbol de que el tema de las estadísticas y los números y cosas cada vez un poquito más raras o cada vez más avanzadas empiezan a aparecer ya en todo lo que es el mainstream del deporte. O sea, ya sea en redes sociales, en todo lo que es generación de contenido, en lo que es las transmisiones también. La LPF tiene en el entretiempo siempre te muestra un mapa de toques o cosas por el estilo, te empiezan a mostrar más números, te empiezan a mostrar más datos. Y sobre todo, los clubes empezaron a ver muchísimo valor en el análisis de datos relacionados con el fútbol. ¿Por qué? Porque eh, un, algo muy grande de por qué se jode tanto con el análisis de datos y por qué se le da tanta cabida, tanto, o sea, se gasta tanta plata en eso, y hay gente, hay carreras y todo, es que tener, tener datos sobre los cuales vos fundamentar tus decisiones acorta muchísimo el riesgo de equivocarse al tomar una decisión. Muchísimo. No, si vos estás tomando una decisión a ciegas, sobre la cual no tenés ningún tipo de información pasada o, o estadística del suceso, estás tomando una decisión a ciegas. En cambio, si vos podés juntar ciertos datos o ciertas estadísticas sobre, por ejemplo, un jugador de fútbol, todos los ejemplos que lo quiero dar con fútbol. Si vos querés comprar un jugador de fútbol en el cual es delantero y no sabes su pasado, no sabes cuántos goles metió en el club, estás tomando una decisión a ciegas. Es capaz, lo viste jugar un día y ese día te pareció bueno, pero en realidad en los últimos 5 años de su carrera metió 2 goles en 70 partidos. Entonces, a lo que apuntan los datos, ya sea en el fútbol o también en cualquier ámbito por fuera del fútbol, es a reducir un poco el riesgo en la toma de decisiones. Es algo que se escucha mucho. Entonces, con eso se empieza a hacer que las estadísticas y la estadística en sí y los datos, muchísimo programando en todo lo que es Python, no es algo excluyente para meterse en el mundo de los datos. Cualquiera puede hacer análisis de datos en mayor o menor medida. Yo encontré que programando y usando Python, el techo de las cosas a las cuales puedo llegar a hacer es muchísimo más alto. Te abre muchísimas puertas en un montón de cosas, en automatizaciones, en hacer cosas mucho más rápidas, en usar herramientas de distintos lados, que no lo tenés que hacer todo a mano, que eso, cuando ya empezás a meterte un poco de lleno, te das cuenta de que es muy valioso. Entonces, un poco con eso, acá lo que está en el archivo van a ir viendo. Yo esto después obviamente lo voy a compartir para que esté, pero es un poco cómo yo planteo este stream y cómo voy a plantear las distintas etapas de lo que quiero explicar y lo que quiero compartir con todas las personas que me están viendo ahora en stream o en video. Básicamente, lo primero que quiero hablar son las nociones básicas que una persona tiene que tener si quiere empezar a adentrarse un poco en todo lo que es el mundo del fútbol y de los datos. Nociones básicas son como por ejemplo saber qué significan ciertos términos estadísticos que se usan mucho en la estadística, pero básicos. O sea, lo que es un promedio, lo que es una mediana, lo que es un percentil, lo que es una distribución de probabilidad. Eso es, no es mega necesario, pero te va a ayudar a entender un montón de cosas muchísimo más. En mi caso yo lo tuve que estudiar en la facultad, no me quedó otra, me gustó, la verdad. Son cosas muy copadas, obviamente todo muy orientado a lo que es los números. Y un repaso por arriba, un promedio, o sea, yo acá tengo también un par de ejemplos con un archivo de Excel que me descargué de una página que ya les voy a comentar sobre estadísticas de pases en la Premier. Que básicamente, ya esto, o sea, no espero que entiendan todo lo que es el código de Python, pero al menos les quiero ir mostrando a qué me refiero. En este caso, yo tendría una columna con las edades de los jugadores, 22, 26, 27, y a esto, o sea, tengo
todos los jugadores de la Premier, que son 500, casi 560. Y eso, o sea, el conjunto de edades de los jugadores, yo puedo calcular lo que es el promedio. O sea, cuál es el punto medio si sumamos todos los valores de los jugadores y los dividimos por la cantidad total de los jugadores. ¿Qué valor me da? Que me daría como el punto medio para pararme y saber más o menos. En este caso, con una función en Python podemos ver de que la media de la edad es 26,2 años dentro de la Premier. Y eso, nada, lo que es un promedio, lo que es cómo, o sea, pues obviamente terminan siendo cosas muy valiosas para poder mostrar vos estadísticas o al menos tratar de entenderlas y poder sacar mejores conclusiones. Después, lo que es una distribución, básicamente hay muchos conjuntos de datos, como por ejemplo la edad también es una distribución de probabilidad. O sea, vos tenés, si vos a todos los, o sea, a todos los jugadores les asignas una edad, después podés ver, como por ejemplo acá, que yo esto ya lo tenía un poquito preparado, lo que es la edad de los jugadores y ver qué distribución tiene. En este caso está justo la distribución más conocida, que es la distribución normal. La distribución normal de probabilidad. Que tienen como muchísimas propiedades. Está bueno saber de que existen, está bueno como entender un poquito. No te digo que sepas todas las propiedades, pero sí saber de que hay ciertos sucesos o ciertos como eventos o conjunto de datos que tienen una distribución. Hola, ¿cómo anda, capitán? Todo tranqui. O sea, que tienen un conjunto de características más que nada. Yendo a un ejemplo recontra específico, esto es una distribución normal, que es la que se conoce como la campana. Yendo a un ejemplo muy orientado a fútbol, eh, por ejemplo, todos los modelos sobre goles esperados parten de plantear de que los goles que se anotan en un partido siguen una distribución que se llama Poisson. Que en ese caso lo que habla de distribución Poisson es cuántas veces, o sea, con qué frecuencia puede suceder un evento dentro de determinado tiempo. Y de ahí, o sea, vos planteando eso ya podés, o sea, sabiendo que es una distribución Poisson, podés hacer un montón de cosas para después modelarlo de cierta manera para poder predecir a futuro si esos eventos van a suceder y cómo van a suceder. Entonces, tener un panorama de lo que son las distribuciones, más que nada la normal, la Poisson, las más conocidas, es muy importante. Bueno, nada, ya hablé de la normal, de cómo tiene. Y después, otra cosa muy importante, sobre todo en el tema de fútbol y datos, que es algo que yo estoy viendo muchísimo, en Twitter sobre todo, es el concepto de sesgo, que es unos datos sesgados. Cuando se habla de sesgo, es de que se está ocultando información o hay información que no se está teniendo en cuenta, que es muy importante para las estadísticas, porque en este caso las edades, si yo muestro el promedio de la edad, tomando a todos los jugadores, no tiene sesgo, o sea, yo estoy dando un promedio. Pero ¿qué pasa? Si yo doy el promedio de la edad, pero solo tomando los arqueros, y yo no digo que son solo los arqueros, el dato cambia. El dato cambia, y el dato está sesgado en sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay muchas estadísticas que se ven en Twitter, no solo en Twitter, en cualquier medio de comunicación, que hablan, o sea, que están muy atractivamente a la vista, como para que llevar a ciertas conclusiones, pero si vos te cuestionás el dato y ahondás un poquito más en profundidad, buenas, Lanucito, estamos viendo medio una intro a todo lo que es estadísticas y fútbol dada por mí, así que no va a haber nada de Lanús hoy, al menos, así que ya lo aviso por las dudas, pero estoy explicando como conceptos básicos de todo lo que es datos y estadísticas orientados a fútbol, como para el que le interese arrancar, lo puede hacer, así que estamos viendo eso por ahora. Si te interesa, quédate. Si no, si se vuelve muy aburrido, no pasa nada. Hasta el próximo stream donde hable de Lanús o putea Kudelka, una de las dos. Así que no, yo no tengo problema.
Entonces nada, hablar de sesgo habla de tipo que ciertos datos están siendo omitidos o faltan, como em, para que la conclusión sea más verídica, para que los datos sean más reales. Porque obviamente hay un concepto muy clave que es si tus datos son basura, tus conclusiones van a ser basura, sí o sí. Entonces necesitas de que tus datos y tus estadísticas, o sea, lo fáctico, no sea sesgado, tipo, sea lo más limpio posible, lo más acorde a la realidad y sin ningún tipo de filtro que se haya puesto en el medio que te termine sacando parte de la información que termine siendo importante para vos. Nada, eso es muy importante de entender, muy importante de captar y o sea, poder sentirlo. O sea, más que nada cuando estás siendo, o sea, yo lo hablo para el consumidor de todos los tweets. Yo ahora que tengo muchas de estas cosas en la cabeza, leo ciertas estadísticas en cualquier lado y yo me pregunto tipo, ¿lo estarán diciendo en serio? ¿O pusieron el dato de cierta manera para que me tenga el impacto a mí? Y me pongo a investigar un poco más generalmente. ¿Cómo es esto? Tipo, si efectivamente esto es así. O tomaron una parte del dato para hacerlo, tener un impacto muy superior. Eso es muy clave saber qué es, saber qué puede ser un sesgo dentro de la estadística. No, hoy no. Es un poco. Eso es casi todo lo que tenés que saber de estadística, al menos como para poder manejarte y que no haya ciertas cosas que te agarren desprevenido. Pues si ya después empezás a ver, por ejemplo, querés entender qué son las estadísticas más avanzadas, goles esperados, asistencias esperadas, peligro esperado, todos salen de distribuciones de ciertos eventos. Entonces, si no tenés esa noción en la cabeza, capaz te agarra un poco desprevenido, no terminas entendiendo mucho y no te termina copando tanto. Para todo lo que es un análisis de una estadística, de un ranking, qué sé yo, a más completados, saber el promedio para entender si un jugador está por encima del promedio o no, es muy importante también. Wow, perfecto. ¿Qué estás estudiando, capitán? Me interesa. Em, Así que, nada. Eh, y otra cosa, para terminar con los conceptos estadísticos, es el tema de percentiles. Que es algo que se habla mucho en ciertas estadísticas, yo lo he hablado bastante, he tuiteado varios radares más que nada con tema de percentiles. ¿Qué es? Por ejemplo, este gráfico lo que te muestra es el histograma de las edades en la Premier League, ¿no? O sea, cada uno, o sea, hay como ciertas cajitas y en cada cajita va un jugador si está entre la edad de 25 o 30, por ejemplo. Y en este caso, no, tengo un ejemplo mejor abajo, me había olvidado. Em, en este caso, yo acá lo que estoy viendo es un gráfico de dispersión de los jugadores, las asistencias. Lo que se habla en percentiles es si vos tenés todo un rectángulo que marca del 0 al 100% de, por ejemplo, en este caso, los jugadores de la Premier League en asistencia esperada. Si se habla de percentiles, vas desde el menor en la estadística, desde el 0, hasta el 100%, que el 100% representa al jugador, en este caso, con más asistencias esperadas. Ese es el percentil 100 dentro de lo que es la distribución de asistencias esperadas en la Premier League, ¿no? En este caso, acá yo puse dos líneas, este gráfico de dispersión, sabiendo que el eje X es las asistencias esperadas. El percentil 95 es el 5% de los jugadores, que son estos puntos que se ven acá, a la derecha de la línea verde, es el 5% de los jugadores con más asistencias esperadas en la Premier League. Eso es el percentil 95. Y entender un poco la noción de lo que es un percentil te ayuda mucho con el tema de las estadísticas, poder plantearlas de manera distinta, porque se habla mucho en algunos casos de no, que este jugador corresponde al percentil tanto de la estadística tal, o de que solo se toman los jugadores por encima del percentil, no sé, de los... Es importante tenerlo en la cabeza que es un percentil. Y el percentil 50, dentro de la distribución de lo que es asistencias esperadas o cualquiera sea, es lo que se llama mediana dentro de la estadística. Es el percentil 50. La mitad exacta. No es la suma de todos sobre la cantidad total. Es
de todos los jugadores, el que está en el medio, el 50%. Esa es la mediana, el percentil 50. Esto es muy importante para, para todo lo que es un poquito más en profundidad de análisis estadísticos, así que mm, tampoco es necesario tener una muy gran noción de ese tema, pero sirve. Así que nada. Después, yo acá lo marqué, nociones básicas de términos estadísticos en el fútbol, tipo, más que nada, ¿qué son las estadísticas que se muestran? ¿Qué representan? ¿Qué es una recuperación? Que básicamente, o sea, capaz suena bien para el público, pero si querés ahondar en la estadística o andar en el dato, necesitas saber a qué se llama una recuperación. Que en el caso del fútbol es eh, todo momento en el que el jugador recupera la posesión de la pelota 100% para su equipo. Eso es una recuperación. Y de la misma manera necesitas conocer los términos estadísticos más importantes, por ejemplo, qué son los goles esperados, qué son las asistencias esperadas. Eso sirve mucho para análisis un poquito más en profundidad. Te podés quedar tranquilamente con todo lo que es amagues completados, duelos ganados, que es un duelo ganado. Tipo, entender eso te va a ayudar a sacar muchas mejores conclusiones y a leer mucho mejor los datos para poder educarte mejor sobre ellos. No hay que dejarse llevar con, este jugador tiene un número altísimo en, qué sé yo, porcentaje de pases. Pero bueno, ¿qué significa eso? También preguntarte un poco eso. ¿El porcentaje de pases? ¿Qué dice tanto? Nada. También en lo que es términos estadísticos en fútbol, me gusta muchísimo remarcar cómo se presentan los datos. Y para eso voy a ir hacia SofaScore, porque SofaScore es la plataforma en donde mejor se puede ver y de la manera más fácil. Hay tres maneras básicas de presentar datos en todo lo que es el fútbol, si estamos hablando de un conjunto de jugadores o un conjunto de equipos. Bueno, sobre todo de jugadores, es mejor el caso, que es tener la cantidad total, que es, por ejemplo, de goles, cuántos goles totales metieron, cuántos goles por partido metió cada jugador, que en este caso Tomás O'Connor, en el único partido que jugó, metió un gol, y después lo que se llama por 90 minutos, que es una ponderación no por cada partido que jugás vos, sino por cuántos minutos de verdad jugaste. En este caso el Pepe San tiene, si mal no recuerdo, tiene un gol o dos en el torneo, creo que uno. Y como jugó pocos minutos, se habla de que cada 90 minutos él mete 2,37 goles, en vez de decir cada partido. Tomás O'Connor lo mismo, ahora nos fijamos. ¿Cuántos goles, o sea, cuántos minutos jugó Tomás O'Connor? En este caso Tomás O'Connor jugó solo 11 minutos y metió un gol. Entonces, si siguiera la tendencia de meter un gol cada 11 minutos, él metería 8,18 goles. Que nada, es muy importante tener esa noción a la hora de presentar números. Hay veces que cuando se habla de cantidades totales se premian a los jugadores que no necesariamente fueron los mejores en esa categoría, sino que fueron los que más jugaron, los que más minutos completaron. En cambio, si ponderamos por 90, hay que tener ojo con el filtro de los jugadores que jugaron muy poco, porque capaz hay datos sesgados, justamente. Por el hecho de que Tomás O'Connor no va a meter 8 goles cada 90 minutos, es imposible, jalan el pibe. Pero como jugó 11 minutos y metió un gol, la estadística ahí queda rara. Y si yo tomara esto como, bueno, Tomás O'Connor es el goleador por 90 del torneo argentino, es una total mentira lo que estoy diciendo. Es un dato muy sesgado. Por ejemplo, Retegui ya sí que tiene, creo que jugó todos los partidos del torneo, salvo 1 o 2. Tiene 0,84 goles por 90 minutos. Es un dato más acertado y es un dato piola también. Porque premia a los jugadores que jugaron menos. Como Matías Suárez un poco también. O Pallero, que se perdió varios partidos, estuvo de suplente, pero en los últimos 4 partidos metió 4 goles. Una locura. Entonces, nada. Bueno, eso, unas nociones básicas de términos estadísticos en el fútbol. Un poco ya estuve hablando de lo que son análisis de datos en sí, sacando el fútbol. Porque todo lo que hago yo es análisis de datos. Son datos que hay, yo los analizo y los disponibilizo de cierta manera. Saco, o sea, los uso como herramienta para dar información. Después, se pueden sacar ciertas conclusiones sobre eso o no. En el caso de lo que es más contenido visual y más contenido de Twitter, el análisis de datos va orientado a generar un impacto en cierta audiencia. Eso está clarísimo. Pero si vos querés usar el análisis de datos para algo más de negocios,
vas a buscar cuál es lo que se llaman insights, la información clave que vos sacás de los datos. Por ejemplo, hay mucho que se hizo en base a eso. Por ejemplo, si yo acá filtro por los jugadores con más de 8 partidos por 90 minutos, veo de que Prestiani, o sea, no es dato para ninguno, de que Prestiani es una máquina amagando, Hernán López de Godoy Cruz es una máquina amagando también. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es, bueno, veo los datos y puedo sacar conclusiones. Besosi, una locura también lo que amaga el pibe. Entonces, el analista de datos tiene que dar información sobre los datos que puede ver. Es el que da la información o el que termina de encontrar el valor en la información. Porque la información está, pero ¿quién la piensa, quién concluye sobre ella? No es nadie. Tiene que ser una persona. Y una persona con mucho criterio. De qué está buscando, para qué le importa lo que está viendo. Y, o sea, también a qué audiencia se lo quiere comunicar. Entonces, nada. Son muchas cosas las que hago en Twitter. A gente ponele del ámbito del fútbol, a un cuerpo técnico. Si yo se lo quiero presentar a Kudelka, qué sé yo, le presento. No, che, mirá que en este partido Lema despejó 15 pelotas. No le va a importar a Kudelka o al CT del tipo que despejó una banda. O sea, es bueno, pero no le aporta nada que no sabe. O información nueva. Pero en cambio, si yo le digo tipo, che, mira, te están... Si yo vengo, por ejemplo, jugamos contra Newell's el sábado. Si yo vengo y le digo, tipo, tengo todos los corners que tiró Newell's en todo el torneo y saco el porcentaje de hacia dónde fueron más que nada. O quién fue el cabeceador que más cabeceó dentro del área rival. Eso es un buen dato. O sea, son estadísticas que pueden estar, que, o sea, de eventos de fútbol pueden estar, y sabes ahí ya quién es el que cabecea más en el área rival para marcarlo o darle una marca personal, porque en el caso de Lanús normalmente marca en zona y una o dos personas tienen marca personal. Eso es un buen dato. Eso es análisis de datos. La información está, lo que son dos corners que terminan en la cabeza de alguien o no. Y de ahí es sacar la información que puede terminar de servir a cierta persona, en este caso el cuerpo técnico. Nada, eso, nociones básicas de análisis de datos. Otra cosa es de que yo estoy hablando mucho de lo que es programación, capaz cosas muy jodidas o muy complicadas, pero el tener interés en programar está bueno, te va a ayudar un montón a llegar a ciertos lugares, como dije, a elevar tu techo de cosas que podés hacer, pero te podés manejar tranquilamente con Excel o con Google Sheets. Mucha de la información se puede sacar haciendo gráficos en esas plataformas y todo el análisis de datos, la mayor parte, puede pasar por ahí tranquilamente. Así que eso también es clave, no dominarlo, pero al menos conocerlo, haber laburado con eso, tener intención de seguir trabajando con eso. Entonces nada, eso también es importante. Después, voy a abrir la ventana un toquecito, estoy cagando de calor, la verdad. Después, lo último que quiero decir es de que en el mundo de los datos hay gente que es analista de datos, que son la gente encargada de visualizar la información o de presentar cierta información y presentar ciertos datos. Y el científico de datos, que el científico de datos, el laburo de este es, tenés de la información poder sacarle más jugo. O sea, no le interesa tanto visualizarlo o comunicar la información, pero sí sacar información muy clave. Un científico de datos sería una persona que está todo el día haciendo modelos de regresión o tratando de predecir ciertos eventos en base a la información que tiene. Nada. Un científico de datos va más por ese lado. Va más por el lado de modelos, cosas estadísticas más pesadas. Así que nada, eso también es una pequeña diferencia que está bueno entender.